Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 9 que tiene fecha de entrega para el 31 de este mes, por eso vamos a hacer un video para que ustedes puedan realizar las consignas que están ahí sobre el mismo material de lectura. El práctico número 9 trata sobre la Argentina entre 1955 y 1973, que es el periodo que se conoce como inestabilidad política. ¿Por qué hablamos de inestabilidad política? Justamente porque este es un periodo que va a estar condicionado por el poder que va a adquirir cada vez más las Fuerzas Armadas, ¿sí? Se van a alternar gobiernos de facto, gobiernos eh, dictatoriales, con gobiernos democráticos, entre comillas, porque es una democracia condicionada o tutelada por el ejército y aparte con el peronismo proscripto. Por lo tanto, no podemos hablar de democracia en todo el uso de este término porque justamente uno de los partidos más importantes, era el partido más importante para este momento, estaba proscripto y su líder, Perón, en el exilio. ¿Bien? 1955, entonces, el golpe de la revolución, de la llamada Revolución Libertadora a Perón, va a marcar un periodo de fuerte inestabilidad política, donde se van a suceder gobiernos de facto y democracias condicionadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas van a presionar a los distintos gobiernos para marcarles el camino y no dejarlos elaborar sus políticas, y también van a asumir directamente el control de facto de los gobiernos, ¿sí? Fíjense ustedes acá en esta línea del tiempo que es de la Casa de Gobierno, van a ver ustedes en el 50, hasta el 55 el gobierno de Perón, ¿sí? La Revolución Libertadora, ya tenemos los presidentes de facto, ¿sí? Lonardi, después le sucede a Aramburu, la presidencia de Frondizi, ¿sí? Que después la vamos a ir viendo, uno de un ala que viene del radicalismo, que es la Unión Cívica Intransigente. A Frondizi le hacen un golpe de Estado en el 62, queda a cargo el presidente de la Cámara de Senadores, que sería Guido. Guido convoca elecciones, gana Ilia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, a Ilia le hacen también un golpe de Estado, asume Onganía, le sigue Roberto Levingston, Alejandro Lanús, y después volvemos al 73, al primer gobierno peronista en muchos años, que es el de Cámpora, y luego el de Perón, ¿sí? Y a la muerte de Perón, el de María Estela Martínez de Perón, y de vuelta volvemos a tener la última dictadura cívico-militar, eh, otro gobierno de facto que sería el que se inicia con Rafael Videla y termina en el 83 con Viñales. Hasta que asume Alfonsín y tenemos de nuevo democracias hasta la actualidad. El trabajo número 9, ustedes comienzan viendo el golpe a Perón, ¿sí? Van a hacer un recorrido sobre los sucesos más importantes políticos, económicos y sociales entre 1955 y 1976 inclusive. El golpe de 1955 es un golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque participaron, aparte de los militares que toman el poder, varios civiles, ¿sí? Varios sectores políticos y sociales importantes que se oponían al peronismo. Entre los sectores políticos, los conservadores, los radicales, el comunismo, ¿sí? Y entre los sectores sociales tenemos a la iglesia, terratenientes y sobre todo, también en el contexto de la Guerra Fría, a sectores como Inglaterra y Estados Unidos que se oponían
por la política de industria nacional en detrimento de el capital extranjero. Bien, esto ya lo vimos también para el práctico número 8. El contexto de la Guerra Fría, si después de derrotar a Alemania, los aliados, Estados Unidos y la URSS, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, comienzan un enfrentamiento ideológico, político, militar, tecnológico, por dos formas, dos ideologías distintas que intentaban hacerse el mayor control posible del resto de los territorios, como es el capitalismo y el comunismo, que se componen en dos bloques, ¿sí? Que van a tener un enfrentamiento, pero nunca armado a gran escala o a escala mundial. Por eso no hablamos de ninguna tercera guerra mundial, ¿sí? Sino de guerra fría, porque no hay un enfrentamiento armado entre los dos grandes bloques a nivel mundial. Bien, en este contexto asumen el poder el gobierno de facto, gobierno militar, ¿sí? Mediante las tres fuerzas, tanto el ejército terrestre, aeronáutica y naval, ¿sí? Componen el gobierno de facto. Las dictaduras militares, ¿sí? Viene aparejado tras esto la suspensión de las garantías constitucionales, la suspensión de las elecciones, suspensión de los partidos políticos, cierran el Senado, la Cámara de Diputados, las leyes se hacen por decreto, no hay libertad de expresión, eh, hay persecución, encarcelamiento, tortura. Esto, digamos, es una constante en los gobiernos militares que después del golpe del 55 van a seguir cada vez más en aumento hasta que la última dictadura cívica-militar, ¿sí? En Argentina se desaparecieron 30.000 personas después de haber sido secuestradas, torturadas. En este golpe que se inicia en 1955, dentro de las Fuerzas Armadas, sin embargo, va a haber dos sectores bien diferenciados, ¿sí? Un sector que es el sector que está liderado por Leonardi, que es el primer presidente de facto, ¿sí? Quien asume una vez iniciado el golpe a Perón, que representa al sector nacionalismo católico, que si bien eh, concuerdan con algunas medidas, sobre todo las económicas, ¿sí? Porque son sectores nacionalistas, por lo tanto, también están interesados en el desarrollo de la industria nacional y en el crecimiento económico, pero sin embargo están en contra de, sobre todo de Perón y de algunas medidas del peronismo. Por eso son sectores que van a buscar la conciliación, sobre todo con los sectores obreros, ¿sí? Y algunos líderes del peronismo, pero que, ¿sí? No van a permitir de ninguna manera que vuelva Perón, ni tampoco eh, que vuelva, digamos, a funcionar libremente el partido peronista. Por eso Leonardi habla de ni vencedores ni vencidos, ¿sí? Porque eh, se refiere a que no va a haber perdedores ni va a haber ganadores, sino que esta es una revolución libertadora, así que viene a liberar a la Argentina de la tiranía. Bien, no está en contra, si ustedes ven esa proclama que tienen en el material, la proclama del general Leonardi, ¿sí? Les habla justamente a los argentinos y a las argentinas diciéndole que viene a liberar a esta nación de la tiranía que representa Perón, ¿sí? Y que sobre todo está a favor de las conquistas sociales que habían tenido los trabajadores. Eh, por eso le habla también directamente a los trabajadores diciéndole que la dictadura no viene a destruir las conquistas sociales, ¿sí? La justicia social, sino que viene a eh, devolverle las libertades constitucionales eh, a esos trabajadores que la habían perdido bajo la tiranía de Perón. Bien, un poco contradictorio, ¿no? Que un gobierno de facto que asumió por la fuerza, después de haber bombardeado la Casa Rosada, sí,
sean unos libertarios, pero bueno, esa era la definición que asimismo, ¿sí?, hacía el gobierno militar de Leonardi. Sin embargo, el sector de Leonardi va a caer bajo las presiones tanto de los sectores sociales como militares, que eran más antiperonistas, ¿sí?, que querían justamente desperonizar a la Argentina, si no estaban de acuerdo con esta política de negociar con algunos sectores del peronismo. Bien, Aramburu y Rojas, que eran los otros líderes de estos sectores más liberales y conservadores, fuertemente antiperonistas, ¿sí?, que van a empezar una política de persecución a los líderes del peronismo, ¿sí?, a la proscripción del partido, o sea que el partido ya no iba a ser permitido ni presentarse a elecciones ni su funcionamiento, y obviamente a Perón no se le iba a permitir volver del exilio. Bien, este proceso de desperonización se ve muy bien en un decreto ley que tienen ustedes, ¿sí?, que es el 4161, que data de 1966, en el que se eh, especifica, digamos, que se van a prohibir hasta la simbología, los cuadros, los textos, las canciones, nombrar inclusive a Perón, nombrar a Evita, eh, todo lo que esté relacionado con libros, cuadros, ¿sí?, todo lo que esté relacionado con el peronismo era prohibido, inclusive nombrar a Perón y a Evita, ¿sí?, inclusive cantar la marcha peronista. Esto inclusive incurría en un delito que podía ser condenado con meses a años en prisión. ¿Bien? La idea era justamente de este sector más fuerte que va a desplazar a Leonardi, quiere decir que va a quitar de la presidencia de facto a Leonardi y va a asumir el gobierno, ¿sí? Aramburu lo que va a hacer es un golpe al golpe que ya se había dado. Bien, van a desplazar a Leonardi, ¿sí?, de ese gobierno de facto, y van a asumir estos sectores representados por Aramburu y Rojas, ¿sí?, y que va a estar liderado por Aramburu, que va a ser el segundo presidente de facto, ¿sí?, el presidente que le hizo de facto, que le hizo un golpe a Leonardi, ¿bien?, que a su vez le había hecho el golpe a Perón, ¿bien?, por eso se habla de un golpe dentro de otro golpe. Recuerden ustedes que el exilio de Perón, ¿sí?, que recorre desde Paraguay hasta los países de Centroamérica y termina en España, ¿sí?, todo ese exilio desde el 55 va a ser hasta el 73, bien, que no le permiten regresar al país, donde va a tener su último gobierno hasta su muerte en el 74, muriendo como presidente en función, ¿sí? Pero, sin embargo, Perón nunca deja de ser el líder del movimiento peronista. Inclusive en la carta que ustedes tienen también en el material de lectura, en el trabajo práctico número 9, Perón deja bien en claro, ¿sí?, que él continúa siendo el líder del partido, ¿sí?, y a través de sus delegados va a continuar dirigiendo y dando directivas durante todos estos años de exilio, hasta el 73. eh, Comienza a gestarse, ¿sí?, desde el golpe militar a Perón, lo que se conoce como la resistencia peronista. La resistencia peronista se va a oponer firmemente a los distintos gobiernos, se va a oponer a la represión de las dictaduras, se va a oponer a la proscripción del partido, y obviamente lo que va a buscar es el regreso de Perón a la Argentina, ¿sí?, el fin del exilio. La mayoría es gestada a partir de los obreros, y va a ser una resistencia que se va a ir organizando cada vez más en la clandestinidad, pero comienza como un movimiento bastante desorganizado, con el sabotaje a las máquinas, ¿sí?, en las empresas por los obreros que rompían las máquinas o paraban para que los empresarios ganen menos, y también para que eh, la economía del país no funcione de la manera correcta y haga renunciar a los militares. También aparecieron grupos comandos, que se les llamaban, ¿sí?, que pintaban las paredes en los barrios, que inclusive hacían bombas caseras, que lo llamaban caños peronistas, lo explotaban
dependencias del ejército, de las comisarías, bien, en los partidos opositores, ¿sí? Que habían apoyado al golpe de Estado. Y también lo que van a aparecer es un intento de levantamiento contra la dictadura generada por, sobre todo, llevada a cabo por Juan Valle, ¿sí? Que era un militar y que dirigía las operaciones, tanto militares como civiles, eh, en un intento de tomar por las armas el poder eh, y quitar de nuevo a la dictadura del frente del Estado argentino y permitir el regreso de Perón. Obviamente que este intento de levantamiento armado fracasa, ¿sí? Y es lo que se conoce como Operación Masacre, que es uno de los acontecimientos muy importantes de este periodo, lo que los peronistas llaman la revolución fusiladora, ¿sí? A todos estos que se habían levantado, a muchos de ellos, terminaron siendo condenados en ley marcial, quiere decir, fuera del Estado de Derecho, por una corte militar, ¿sí? Y fusilados, ¿bien? Por eso se habla de revolución fusiladora en oposición al término de revolución libertadora que se autoimpusieron los militares. Y por último, lo que vamos a tener en la mayor organización de esta resistencia peronista son grupos políticos armados, ¿sí? Como Montoneros, que es un desprendimiento de la juventud peronista, ¿sí? Que se encuentra dentro del movimiento peronista, y que van a generar actos de incumbencia nacional para desestabilizar a la dictadura de ese momento, que era la dictadura de Onganía, desde los fines de los 60 hasta los 70, y que van a ser uno de los impulsores del regreso a Perón. Inclusive estos grupos terminan fusilando a Aramburu, que es el grupo más antiperonista que le hicieron el golpe a Perón. Lo que se llama en 1958 es elecciones que no son libres, ¿sí? Porque el peronismo es proscripto, ¿bien? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Van a haber dos candidatos que representan a la UCR, que en este momento se encuentra dividida en dos facciones, ¿bien? Por un lado, la Unión Cívica Radical Intransigente, eh, que está como líder Frondizi, ¿sí? Y por el otro lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que son los más antiperonistas y los más cercanos al gobierno militar. Los que ganan son, el que va a ganar las elecciones va a ser Frondizi, ¿sí? Y va a ganar gracias a un acuerdo con Perón en el que se le prometía, inclusive se dice que hubo cartas y reuniones con Perón, en el que Frondizi se comprometía a permitir las elecciones libres, levantar la proscripción del peronismo y permitirle a Perón volver del exilio. Por lo tanto, gracias a esta negociación, Frondizi llega al poder. Entre las ideas económicas que se proponía Frondizi era un proyecto de desarrollismo, ¿sí? Que no va a ser solo en el caso argentino, sino que va a ser un proyecto económico de varios países de América Latina, basados en la idea de que se podría alcanzar un desarrollo, sobre todo en la industria pesada. Recuerden ustedes que en la época del peronismo, los planes quinquenales estaban concentrados sobre todo en la industria liviana, y ahora lo que buscaba Frondizi, sí, era desarrollar la industria pesada, la metalúrgica, la petroquímica, la siderúrgica, y para esto se necesitaba contar con el capital extranjero, las empresas, la tecnología de las empresas extranjeras. Por lo tanto, el gobierno de Frondizi va a dar muchas subvenciones y quita de impuestos y de aranceles a las empresas internacionales para atraer inversiones, lo cual colocaba también en una posición muy de desventajas a las industrias nacionales que no contaban con semejante tecnología y que
producían a través de tener mayor cantidad de obreros y no tanta tecnología. Bien, estas empresas, muchas van a terminar sin el apoyo del gobierno nacional, cerrando, como tiene usted en el caso de una azucarera en Tucumán, ¿sí? Que los gobiernos de las dictaduras que continúan con este plan van a ir quitándole los subsidios estatales, ¿sí? Que les había dado el peronismo, Perón, a las industrias nacionales, y esto va a hacer que gran cantidad de industrias se vean imposibilitadas de seguir produciendo, sobre todo las más pequeñas, y tengan que cerrar sus plantas, y esto hacía que muchos trabajadores también pasaran a ser desempleados, ¿sí? Y que en Argentina aumente el número de desempleo. Y con eso el descontento social. ¿Bien? Y además de todo esto, presenta un plan de estabilización con el fin de reducir el gasto social. Por lo tanto, cuando se habla de reducir el gasto del Estado, se habla, por ejemplo, en este caso, ¿sí? De no permitir el aumento de salarios a empleado público, de la quita de subsidio a distintas empresas, ajustes y privatizaciones, ¿sí? Privatizaciones de empresas públicas, como por ejemplo ustedes tienen el caso de el frigorífico de Lisandro de la Torre, ¿sí? Que era uno de los frigoríficos más grandes de Argentina, y que en la época de Frondizi sufrieron el intento de privatizarlo, o sea que deje de estar en manos del Estado para pasar a manos privadas, y que eso implicó una lucha muy ardua de los trabajadores estatales del frigorífico Lisandro de la Torre, que ustedes lo tienen en el material y que también deben hacer consignas sobre eso. Y también, aparte de estas privatizaciones, despidos estatales, ajuste, un plan de ajuste, ¿sí? Que esto hace que haya una fuerte oposición de los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores se van a oponer fuertemente al proyecto económico de Frondizi, sobre todo a este plan de estabilización que reacciona a partir de manifestaciones, huelgas generales que se reproducen en todo el país y que se multiplican también en números, y con el cual Frondizi va a empezar con estados de sitio, ¿sí? O estados de excepción, lo cual algunos presidentes en democracia pueden aplicar esta medida en la que cuando consideran que hay un desorden social, eh, quitan todas las garantías constitucionales y permiten al ejército salir a reprimir a los sectores movilizados, como por ejemplo está pasando en Chile, ¿sí? El estado de sitio, el estado de excepción. ¿Bien? Cuando una democracia, ¿sí? Permiten al ejército y a las fuerzas o a las fuerzas militares reprimir hacia el interior eh, a los sectores sociales. Y que termina con el plan CONINTES en 1960, que es el plan de conmoción interna, que justamente es un plan organizado por Frondizi, en el que le da la apertura a los sectores militares para combatir, digamos, a todos los sectores movilizados. Otra vez los militares vuelven a tener poder gracias a, digamos, este plan CONINTES, que lo habilitaba a la represión interna y que le daba mayor protagonismo. Y también estos sectores militares, como el resto de los sectores más antiperonistas, se van a oponer a la política internacional, sobre todo de Frondizi. ¿Bien? Ustedes tienen en una fuente también, entonces, cómo se desarrolla la política internacional en América Latina. ¿Bien? A partir de los sucesos que se dan en la OEA, Organización de Estados Americanos, en la que integran los países que componen América, y que la idea es llevar políticas y prácticas en común, la ayuda mutua, ¿sí? Decisiones en conjunto de los países americanos, y que en ese momento, ¿sí? Estados Unidos fuertemente
opuesto a la Cuba ya que había pasado por la revolución y que se encontraba en el bloque, muy cercana al bloque comunista, a la URSS, ¿sí? Estamos hablando de esta revolución que encabezó Fidel Castro, el Che Guevara en Cuba. Bien, Estados Unidos, en la OEA, presiona fuertemente al resto de los países para que Cuba sea expulsado de la OEA. Argentina decide no, por decisión de Frondizi, decide ¿sí? Negarse a dar un voto positivo para expulsar a Cuba y además se reúne luego con el Che, lo que hace que los sectores militares y la oposición antiperonista, y más toda esta situación económica y los conflictos sociales, la huelga y la resistencia obrera, va a generar que se vuelva a imponer un golpe de Estado. En este golpe de Estado que le hacen a Frondizi en el 62, en donde lo destituyen a él y al vicepresidente, queda encargado del gobierno Guido, ¿sí? José María Guido, que dura solamente un año en el gobierno y que era el presidente de la Cámara de Senado. En la línea sucesoria, cuando destituyen al presidente, destituyen al vice, queda el jefe o el presidente del Senado. El tercer representante del Estado, el representante del poder legislativo, asume las funciones del poder ejecutivo. En el 63, entonces, el llamado de elección que ha seguido queda en la presidencia, o gana la presidencia Arturo Illia, que va a estar hasta desde el 63 hasta el 66, que hay otro golpe de Estado y un nuevo gobierno militar. Bien, entonces en el gobierno de Illia, ¿sí? Estas elecciones que llamó Guido no fueron elecciones libres, obviamente. El peronismo continuaba proscripto, sobre todo porque el gobierno de Guido era bastante débil, ¿sí? La dictadura había hecho un golpe de Estado a Frondizi, había dejado, ¿sí? No había asumido directamente el poder como presidente de facto algún militar, sino que habían dejado a Guido, que era un títere del ejército, ¿sí? De las Fuerzas Armadas, y que rápidamente tiene que llamar a elecciones porque no tiene el poder suficiente para gobernar, si era un presidente no electo como en ese cargo y no contaba con el apoyo de los sectores obreros. Por lo tanto, ¿sí? Cuando llama a elecciones, una elección sin peronismo, gana Arturo Illia, que va a estar del 63 hasta el 66, que va a recibir también un golpe de Estado. ¿Qué pasa en el gobierno de Illia? El gobierno de Illia va a tener una fuerte oposición, ¿sí? Se le va a acusar de ser lento, ineficiente, de no poder resolver los problemas, de no ser capaz de resolver los problemas, ¿sí? La prensa, ¿sí? Ustedes también lo tienen para analizar en el trabajo práctico, la prensa va a hacer una campaña de desprestigio y de hostigamiento constante hacia el gobierno de Illia. Sabemos, sí, el poder que tiene la prensa en Argentina, sobre todo la prensa en esos momentos y en estos momentos que está aún más concentrada y que responde cada vez más a intereses económicos propios, ¿sí? Porque son empresas privadas en definitiva. Bien. La presentación en la prensa como de Illia como un inútil, como un ineficiente, como una persona no capaz, va a generar una opinión pública que va a desprestigiar al gobierno y que lo va a volver cada vez más vulnerable, porque sobre todo no va a ser con el único sector que se va a oponer con la prensa, sino también con el empresariado y los obreros, ¿sí? El empresariado, ¿por qué? Porque los obreros van a entrar en un plan de lucha, ¿sí? Esto quiere decir un plan pensado y trabajado, organizado, que va a contener movilizaciones, ¿sí? Paros generales y tomas de fábrica. Y no eran tomas de fábrica cualquiera, ¿sí? Se tomaban las fábricas con los empresarios adentro, o sea, con la patronal adentro, ¿sí?
y se minaba la periferia de las fábricas con explosivos, inclusive se dejaba secuestrado ahí a la dirigencia de la empresa con explosivos puestos, ¿sí? Estas tomas de las fábricas, estas movilizaciones tan constantes en todo momento del gobierno de Ilia, van a hacer, ¿sí?, que los empresarios cada vez vean más reducidas sus ganancias, sobre todo porque era muy poco la cantidad de día que se trabajaba, ¿sí? La fuerte oposición de los sectores obreros en este plan de lucha que se llevó contra Ilia parte de que Ilia lo que intentó fue realizar un plan de estabilización económica donde se iba a dar el control de precios y salarios, lo que significaba que los obreros iban a tener sus salarios congelados. Sobre todo esto llevó a, en un periodo de inflación, a una fuerte oposición de los sectores obreros. Bajo todo este contexto se permite elecciones de medio término, elecciones donde se eligen a representantes provinciales y senadores y diputados, mitad del Senado y diputados, no elecciones presidenciales, por eso ya de medio término. Ilia va a permitir la participación de sectores peronistas, deja nula las elecciones, ¿sí? Ya era tarde cuando se produce un golpe militar que destituye otra vez a un gobierno radical, ¿sí? Lo mismo le había pasado a Frondizi. El golpe de Estado de 1966 se conoce como la Revolución Argentina, ¿bien? Y es encabezado por Onganía, ¿sí? Por eso se lo conoce también como Onganiato, ¿bien? Viene la palabra de quien se queda como presidente de facto. Se hace llamar a sí mismo el salvador de la patria, apoyado por los sectores más concentrados del poder económico en Argentina, que son los agroexportadores, que exportan los productos agrícolas en Argentina, y también por los sectores industriales más concentrados, tanto de capital nacional como extranjero. Onganía, ¿sí?, y el sector que él representa adhieren a las políticas de Estados Unidos, ¿sí? En el contexto de la Guerra Fría que ya estuvimos viendo, Estados Unidos, ¿sí?, pregona la política de la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina decía que los países debían combatir al comunismo, ya no solo en el resto del mundo, ¿sí?, sino que también dentro de los propios países, ¿sí?, a todos aquellos que represente el comunismo dentro de estos países. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas que van a adherir a este proyecto, ¿sí?, en Argentina, y que se van a adherir muchas de las dictaduras que se dieron en América Latina, es la de representar, según ellos, ¿sí?, los valores nacionales y combatir a la idea extranjera, antipatria, de los subversivos comunistas. La idea era que la dictadura se iba a imponer y se iba a hacer cargo de la lucha contra el enemigo interno, ¿sí?, contra aquellos sectores que no representaban los valores argentinos, los valores tradicionales. La dictadura de Onganía se va a convertir en una dictadura fuertemente represiva. Bien, ustedes en el material tienen algunos ejemplos como la noche de los bastones largos, donde Onganía, la policía, el ejército ingresan en las facultades y universidades nacionales para reprimir, encarcelar y torturar y cesantear, quiere decir quitarlos del cargo, sacarle el trabajo a docentes de las universidades públicas, ¿sí? Esta noche es una también de los sucesos que marcaron la historia argentina. Aparte de la fuerte represión a la persecución de opositores políticos,
También se prohibió toda actividad política, toda participación en los partidos políticos, se eliminó las instituciones democráticas del Estado, como ser la Cámara de Diputados y Senadores, se prohibió las huelgas, las manifestaciones, hubo un fuerte control sobre la forma de vestir, de pensar, de actuar, con la intención clara de reorganizar la sociedad bajo las bases de las ideas de los militares. ¿Bien? Nosotros hablamos que para este momento inclusive los jóvenes, que hasta ese momento la juventud no existía como un sector etario, ¿sí? Después de la niñez, la adolescencia, viene la juventud hoy en día, ¿sí? Pero en ese momento, cuando uno terminaba de ser adolescente, digamos, se insertaba rápidamente al mundo del trabajo, al mundo del estudio, pero no gozaba del tiempo libre que ahora goza la juventud mientras estudia en muchos casos y que no asume todavía responsabilidades de adultos, ¿sí? La juventud como sí, para ese momento, aparece en los años 60 y estos jóvenes son muy disruptivos, ¿bien? Quiere decir que se oponen a la mayoría de la tradición en que vive la gente más grande, de las costumbres, de la cultura hasta los gustos musicales. Se oponen sobre todo al sistema, se oponen mucho al sistema, sobre todo a los sectores, a la franja etaria adulta, ¿sí? Se opone a su forma de vida, a sus costumbres de entender el mundo, a sus prácticas políticas, a sus vestimentas, a su música, ¿sí? Hay un nuevo movimiento que estos jóvenes van a llevar adelante en el mundo, ¿sí? En los años 60, y justamente tiene que ver con estas nuevas prácticas sociales que son por lo general antisistema, quiere decir, van en contra de los sistemas. Aparece el rock nacional, ¿sí? Este rock nacional aparece muy ligado a los jóvenes, una vestimenta muy ligada a la juventud, aparecen por ejemplo las minifaldas para las mujeres por primera vez, los movimientos hippie en Estados Unidos, el movimiento que se encontraba en contra de las guerras, por ejemplo fuertemente movimientos pacifistas como el de la juventud en Estados Unidos que se oponía a la guerra de Vietnam, un movimiento que busca la igualdad de derechos de los descendientes africanos en Estados Unidos, ¿sí? Que busca que se terminen las políticas raciales estadounidenses. Hay movimientos inclusive que piden reformas universitarias, ¿sí? Un plan de reforma mucho más actualizado, con nuevas materias, con nuevas carreras, que inclusive llega a protagonizar el Mayo francés, donde los estudiantes logran tomar las calles, movilizaciones en todo París, y en varias partes de Francia. Este movimiento juventud es mundial y en Argentina expresa lo mismo, ¿sí? Estos jóvenes que van a tener el pelo largo, que van a usar minifalda las mujeres, pantalones de jean holgados los hombres, eh, que van a escuchar rock, ¿sí? Que se van a mover en el mundo como antisistema, ¿sí? Van a ser fuertemente perseguidos justamente por esta idea que tenía la dictadura militar de adoctrinar a la sociedad, ¿sí? Adoctrinarla socialmente para que representen, digamos, los valores tradicionales que el ejército tenía en vista para eh, Argentina, ¿sí? Eh, no solo tenía que ver con el plan de perseguir a los opositores políticos en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, eh, sino también de adoctrinar cultural y socialmente a la sociedad en la moral, ¿sí? de eh, el ejército, ¿sí? ¿Bien? Estos sectores juveniles que representaban el rock y que justamente estaban en total oposición a este sistema, y más sobre todo a la dictadura, van a ser perseguidos, encarcelados, rapados, ¿sí? Para que no tengan más el pelo largo, y se le prohibía volver a salir con la misma vestimenta que tenían puesto, ¿sí? Lo mismo que
no se permitían ciertos libros o cierta música, ¿sí? El rock no era permitido. Por lo tanto, digamos, más allá de la violencia, de la existencia de la violencia, la persecución política, las faltas de libertades, eh, de movilización, de huelga, de participación política, de elecciones libres, también había un fuerte intento de adoctrinar culturalmente a sectores de la sociedad que se presentaban en disidencia o que estaban en desacuerdo con la moral y la idea que tenía el ejército de cómo deberían comportarse la sociedad argentina. El plan económico del gobierno de Onganía consistía en detener la inflación, de disminuir el gasto público y modernizar la economía, que presentó bastante descontento a los trabajadores porque vieron congelados sus salarios. También, digamos, entre las medidas represivas del gobierno era suprimir el derecho a huelga y, obviamente, sumado a esto, la falta de participación política, la represión y la proscripción del peronismo, cada vez más sectores se movilizaron, no solo los obreros, sino también los sectores democráticos, que van a pugnar por una vuelta a la democracia y que cada vez va a ser más el descontento con la dictadura y la lucha para volver a la democracia, como también los jóvenes que estaban adquiriendo un papel protagonista a nivel mundial y que en Argentina eh, van a enfrentarse abiertamente a la dictadura. Movilizaciones sociales masivas en todos lados, pero sobre todo en Córdoba, la más importante, que se recuerda como el Cordobazo, en 1969, y que se reproduce en otras ciudades como el Rosariazo, eh, donde se dan rebeliones populares y los manifestantes toman las ciudades, por ejemplo en Córdoba, durante 3 días, obreros, estudiantes y distintas fuerzas políticas eh, logran el control de la ciudad hasta que envían parte del ejército a Córdoba. ¿Sí? Esto muestra que la, los sectores militares en el poder ya no podían controlar más la situación y el descontento crecía cada vez más con la dictadura y con la represión. Esto también responde a un aumento a nivel mundial, ¿sí? De un contexto revolucionario. ¿Sí? Se están produciendo revoluciones en todo el mundo, eh, como por ejemplo la Revolución Cubana, la Revolución en China, eh, las que se van a producir en Vietnam, eh, en Corea, ¿sí? Entonces, Argentina también es un centro de disputa de poder eh, entre izquierdas y derechas. Junto a estos sectores movilizados, van a ser parte de esta oposición a la dictadura de Onganía. También vamos a eh, encontrar a los jóvenes que van a ser partícipe de movimientos políticos armados, como por ejemplo Montoneros, ¿sí? Que es un grupo político armado que pertenece a la juventud peronista, ¿sí? Y que cometen actos eh, de implicancia política para desestabilizar al gobierno de Onganía. Por ejemplo, lo que ya habíamos comentado antes, el asesinato de Aramburu, que había sido uno de los eh, miembros de la dictadura que habían eh, perpetuado el golpe en el 55 contra Perón. Y otros de los grupos que se arma y que tiene mucha importancia es el de el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que es de orientación trotskista y leninista.
o sea que siguen las ideas de Trotsky y de Lenin, bien, que son más tirando a las ideas marxistas más de izquierda, bien, en un contexto en el que a nivel mundial también crecen las revoluciones en otros lugares del mundo y la lucha armada contra los estados, sobre todo contra las dictaduras que intentan, grupos armados que intentan tomar el poder por las fuerzas y que utilizan una estrategia de la táctica de guerras de guerrilla, de atacar al enemigo, retirarse, ir moviéndose rápido en el territorio, sabotear las comunicaciones, el transporte de los ejércitos, una lucha que se justifica a través de cómo hay un sistema opresivo y la violencia se ejerce desde arriba con eh, la represión, falta de democracia, la proscripción de los partidos, la falta de posibilidad de movilizarse, de ir a huelga, con todos los derechos cercenados. Entonces, esa violencia que se ejerce del Estado justifica la violencia de estos grupos armados y la intención es en todos lados, digamos, realizar una revolución socialista y bueno, sobre todo de los grupos de izquierda, ¿sí? Los grupos eh, políticos militares de Montoneros, lo que aspiraban era a la vuelta del líder y a de Perón, el exilio y la finalización de la proscripción del partido, y tenían en sus mezclas algunas ideas de nacionalismo y socialismo, digamos. Un socialismo nacionalista, que eso le llamaba. Onganía, a partir de esta movilización y la proliferación de grupos armados, eh, es obligado a renunciar, toma el poder primero Leviston en el 71 y en el 72 Lanús, y comienzan una transición política hacia la democracia. En el 73 se van a dar las elecciones y se le permite por primera vez volver a participar al Partido Peronista, que encabeza Cámpora, ¿sí? Las listas que va a obtener la victoria y del cual se va a convertir en presidente de la nación. Héctor Cámpora, que era un delegado de Perón, ¿sí? Y que representaba a estos sectores más de izquierda dentro del peronismo. Bien, a la juventud peronista, a Montoneros, ¿sí? Y que rápidamente, digamos, permitió que Perón regrese. Perón regresa en ese mismo año 73, y Cámpora convoca a elecciones que obviamente gana la fórmula Perón, y María Estela Martínez de Perón. Eh, pero lo que buscaba era, en este tercer gobierno, realizar un pacto social donde están representados todos los sectores y donde se pueda contener este conflicto social y conflicto político que había en Argentina y también la situación económica. Perón muere en el 74. Una vez que muere Perón, queda a cargo María Estela Martínez de Perón y el ministro de Bienestar Social, que había sido el ex secretario de Perón, eh, José López Rega, ¿sí? Que representan a los sectores más de derecha. Inclusive, eh, cuando Perón regresa a la Argentina, los sectores dentro del peronismo, entre la izquierda y la derecha del partido, ¿sí? Se estaban en un claro enfrentamiento. Perón, a su regreso, va a desplazar a los sectores de izquierda, sobre todo a Montoneros y a parte de la juventud peronista, eh, con lo que Perón decía que era necesario depurar el partido de los comunistas infiltrados en su partido, la izquierda infiltrada en el peronismo. Por eso se va a encargar de eh, perseguir a la izquierda, creando un grupo paramilitar armado representado por
los sectores de derecha, sobre todo del sindicalismo, arman la AAA, que es la Alianza Anticomunista, ¿sí? Que es un grupo de derecha dentro del peronismo que se encarga de atacar a la izquierda del propio partido, ¿sí? Estos hechos de violencia se hacen cada vez más visibles, más constantes, se reiteran a lo largo del tiempo. Liberar al partido, al movimiento peronista, del comunismo interior, ¿sí? Justamente lo que quería era desplazar del centro de poder a, a Montoneros y a los grupos armados para poder gobernar tranquilamente. Si bien los necesitó para hacer fuerza eh, y presionar a la dictadura para que el peronismo deje de estar proscripto y para que haya una vuelta a la democracia y que él pueda ser candidato, en ese momento que lo necesitó cuando presionaron al gobierno, ahora lo que quería es justamente eh, una nueva conciliación de clases, y por eso hablamos de un nuevo pacto social, una conciliación de clases, ¿sí? Donde buscar una estabilidad social, política, económica, eh, sobre su tercer gobierno. Por eso es que a los sectores de izquierda eh, decide dejar de tenerlos en cuenta, inclusive avala que los sectores de derecha empiecen a perseguir, matar, donde Perón se posiciona claramente hacia el lado de la derecha de su partido, hacia la sindical y los políticos de derecha. Y esto se va a ver cada vez más visible con el gobierno en los últimos años de María Estela Martínez de Perón y López de Rega, que inclusive llegan a pedir ayuda a los militares que empiezan a desarticular a los sectores armados, a los grupos políticos armados que funcionaban. Por ejemplo, se comienza a practicar ya lo que va a suceder en la última dictadura que vamos a ver en el práctico siguiente, que son las prácticas de las torturas, las prácticas de los secuestros ilegales, la práctica de campos de concentración, la práctica de desaparición de personas, ¿sí? Que se va a potenciar en el 76. María Estela Martínez de Perón ya recurre a los militares para controlar la situación, eh, y sumado a que la violencia política crecía cada vez más, los militares se van a ver posibilitados, inclusive llamados a eh, impulsar un golpe que ya se estaba, la prensa ya lo venía a venir, inclusive varios sectores eh, de la oposición y dentro del mismo partido ya sabían que el golpe era cuestión de tiempo. Entonces, en 1976 y hasta 1983 tenemos la última dictadura cívico-militar en Argentina, que la vamos a ver en el práctico número 10.